Bien, muy bien. Ok, bueno, vamos a iniciar y vamos a ver un tema dentro de la familia disfuncional que también es muy importante y algo ya les había comentado. Y vamos a ver lo que es la familia ensamblada, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comenté que tenemos que nos vemos hasta cierto punto obligados eh, para poder estudiar ya ese tema? Ya es algo actual en muchos países. Aunque vamos a ver un videito, pero voy a grabarlo, no hay problema, ¿sí? Lo voy a grabar y no hay problema porque lo pueden ver. De todas maneras, a ver aquí. Mm, A ver qué nos pasa aquí, qué nos sale. Y lo voy a enviar de todas maneras a... Vamos a ver aquí. Aquí. Bien. Bueno, como les decía, y vamos a ir viendo también unos apuntes. No les había enviado yo ningún apunte de este tema, ¿verdad? De familia ensamblada. Bueno, lo vamos a ver aquí a continuación y lo vamos a ir leyendo y esto nos va a servir mucho. A ver, déjenme ahora, lo voy a abrir. Ahí está, ahora sí. Y este es el tema y vamos a ver este apunte para saber lo que es una familia ensamblada. Como les decía yo, ahora va a ser muy frecuente por todos los fallecimientos que ha habido por la pandemia y que muchas, tanto mujeres como hombres, pues están formando nuevas familias y como muchas han quedado viudos, viudas, pues ahora tienen hijos del anterior matrimonio. No, algunos tal vez por divorcio sí puede ser y eso siempre ha sido. En México normalmente no es tanto, no sucede tanto, pero acá en Argentina hay muchísimo, muchísimo, pero ya se ha generalizado por la causa de y origen de una viudez. ¿Mm? Entonces, eh, no es nada raro que aún personas creyentes que se congregan y que su cónyuge ha perdido la vida por la enfermedad estén formando nuevas familias por supervivencia, por conveniencia y bueno, y obviamente que se van a venir todo este tipo de circunstancias. Entonces vamos a ver este apunte, después vamos a ver un video y finalmente veremos qué es lo que la Biblia nos dice acerca del tema. ¿Por qué? Porque esto no pasó por alto en la escritura. También está considerado que tiene que decirnos la palabra de Dios con respecto a esta figura de matrimonio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando, pues bueno, lleguen a pedirles tanto, les lleguen a pedir consejería, orientación? ¿Qué pueden hacer estas familias para que, bueno, puedan seguir adelante? Que en el caso especial de que se están formando por causa de viudez, pues probablemente no haya inclusive una relación afectiva, ¿sí? Bien, una relación afectiva buena, conveniente. Anita, ¿querías preguntar algo? No, no sé si querías preguntar algo. No, ok. Entonces vamos a empezar con este tema. Ya sobre la marcha iremos viendo la situación de lo que la causa se puede tratar también el motivo por el cual esta familia es una familia disfuncional. Bueno, ¿qué podemos ver como definición? Aquí lo tienen ustedes. Son las familias que resultan de la unión de dos personas. Una de ellas, al menos, con hijos de una unión anterior. Puede ser que solo sea uno o los dos. Y que además también tengan hijos de ya de ambos. O sea, tus hijos que tuviste, mis hijos que tuve
y los hijos que tenemos. Bien, como dice, ¿no? Hasta hubo una película que todavía la encuentran en internet que se llaman Los tuyos, los míos y los nuestros, que bueno, ya tiene muchos años, y cuando se hizo esta película, pues no había tanta situaciones como la hay hoy, y hoy mucho más. Eh, y bueno, era el acoplamiento, y bueno, aunque es una comedia, pero muy simpática, por cierto, pero totalmente real, ¿no? Y hoy con lo que está sucediendo, vamos a ver que de ser una comedia ha pasado a ser en muchas ocasiones una tragedia y que nosotros estamos para ayudar a matrimonios bajo esta situación. Bueno, eh, y como mencionamos acá, que también puede suceder dentro de muchas cosas, no fueron pocos los viudos que al casarse por segunda vez dejaron a sus hijos al cuidado de familiares para no llevarlos a una nueva unión, que esa puede ser una situación por las cuales los busquen a ustedes, ¿sí? Ahora, no hay que perder de vista un punto importante, sobre todo los que no es por causa de viudez, sino por causa de divorcio. Si una pareja va a buscarlos a ustedes para pedirles orientación y consejo y vienen de un matrimonio anterior por separación, no por viudez, sino por separación, pues es muy probable que sí se amen y que eso ya hasta cierto punto les va a ayudar a ustedes a darles orientación, porque lo importante es que hay una relación y un vínculo afectivo en esa pareja, a pesar de lo que represente la dificultad de los hijos, que los hijos no se casan, o sea, ellos no forman parte o de acuerdo, o que estén contentos de eso con que el papá se case con otra mujer y al revés, ¿no? Entonces, no necesariamente, que es ahí donde radica el peso de la consejería en estos casos. Difícilmente va a ser que no se amen ese matrimonio. Seguramente que sí. Y, y ustedes se van a dar cuenta porque a pesar de saber su pasado, han aceptado vivir juntos. Han aceptado eso. Pero no saben qué hacer. Y cuando ya empiezan a tener problemas serios y que ellos no se quieren separar, es cuando empieza a ver a darse cuenta o a verse el resultado de varios errores que se cometen, que la manzana de la discordia pasan a ser los propios hijos, ¿sí? Tanto de uno, del otro o de los dos. Y eso es la mayoría de la consejería en las familias ensambladas. Bueno, entonces continuamos la lectura. Dice, por eso creo que si hoy son más las familias ensambladas, no son únicamente porque haya más divorcios, sino también porque hay más conciencia de que se separan del cónyuge, este es un error del cónyuge y no de los hijos, ¿sí? Eh, Tanto uno como el otro van a tratar de defender el tener a los hijos. Ahora, lo más frecuente por cuestión de las leyes que hay en México y en otros, casi en todos los países, es que los hijos sean los de la mujer y que el varón llegue sin hijos y que se hayan quedado con su ex esposa, que ahí sea donde están sus hijos. Y si son chicos o son ya mayores de edad, pero no van a ir, pero no se ha roto el vínculo. ¿Por qué? Porque ese papá que llega a este nuevo matrimonio tiene la obligación por ley de seguir sosteniendo a los hijos que tuvo con su ex mujer. Y al contrario, si es un varón que puede ser que él se ganara la tenencia de los hijos o la patria potestad de los hijos, no va a tener problema con la exmujer, si así fue la sentencia legal, pero ahí va en qué va a radicar la circunstancia, que con la mujer que se está casando es muy probable, muy probable que también tenga sus hijos, ¿sí?
que tenga sus hijos. Y así, y ahí vamos a ir revisando toda la gama de variedades, de probabilidades que se pueden dar. Bien, ahora ven, ahora, dice aquí, armar este tipo de familia no es nada fácil. Cada una de ellas tiene sus características según donde vivan, con quién, cómo son los ex, cómo se incorporó el nuevo integrante. Las variables son tantas como personas implicadas. Por eso lo importante son las reglas. Y aquí vamos a hablar de cuál es un primer elemento estratégico que ustedes tienen que promover, arbitrar, intervenir, conciliar, que es la negociación, ¿sí? Tiene que haber una negociación previa. Ahora, lo ideal, les recomiendo mucho, pero mucho. Lo que les recomiendo es que eh, antes, si llegan antes de unirse ya en una vida de matrimonio, que ustedes, antes de que vivan juntos, que quieren recibir orientación, digamos, prematrimonial, eh, hagan esta negociación de lo que es esta matrimonio o familia ensamblada. Que no hagan esto cuando ya están con los problemas de los hijos de uno, del otro, de los dos, sino que, ahora, dentro de esto, una recomendación que ustedes den orientación y consejería de preferencia a gente que sea creyente, ¿sí? O sea, no se metan mucho en las cuestiones de personas que no sean creyentes. ¿Por qué? Porque mucho de los acuerdos en esta negociación es de índole espiritual. Y alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento no tiene toda la facilidad de poder despegarse de viejos rencores, de traumas, de heridas del anterior matrimonio. Y si es un creyente que pasó por una experiencia traumática en el anterior matrimonio y fue abandonado, que ya vimos las posibilidades del abandono, primero, antes de unirse a vivir ya juntos, tiene que haber una restauración y una sanidad de los dos, aunque uno le haya ido mejor que el otro o que los dos les haya ido bien mal, no importa, en ambos tiene que haber una sanidad interior de su experiencia de anteriores matrimonios. Eso es muy importante, que aunque ya decidan no casarse, porque pues se dieron cuenta que a través de la orientación que ustedes les den o que les digan que deciden no unirse, pero si ya pasaron por un proceso de sanidad, pasaron por un proceso de restauración, pues va a ser más fácil que sí puedan tener una reconciliación y un avance y un progreso en su relación matrimonial. Bien, entonces, si llegan así y para no ser descorteses y no ser mala onda, si no son creyentes, porque se los mandan a ustedes, familiares que sí se congregan, mejor envíenlos con psicólogos de familia, ¿sí? Mejor. ¿Por qué? Porque sí es casi que muy poco exitosa la intervención de orientadores espirituales de un consejo pastoral en gente que no tiene esa experiencia del nuevo nacimiento. Va a ser muy complicado y muy difícil, ¿sí? Cosa que no va a suceder si sí hay una buena disposición, ya con uno que sí quiera y el otro esté medio resistente, bueno, pero que sean ambos creyentes, ¿sí? Es una recomendación que sí les hago. Y si uno es no creyente y un creyente, casos como los que revisamos, bueno, de explicarle y decirle, bueno, tú para que esto funcione en su nueva familia que quieren formar, decirle al no creyente lo que te podemos ofrecer a ti para que funcione bien tu futura familia, porque veo que amas a tu pareja, es
que espiritualmente estés fortalecido, estés con una convicción y la única manera va a ser que tú recibas al Señor en tu corazón para poderte orientar y ayudar, ¿sí? Y si no quiere, sí, bueno, cuando considéralo, piénsalo. Y por ahí diles, Dios, si existes, dime que si puedo hacer esto y conocerte. Cuando lo hayas hecho y lo creas en tu corazón, entonces regresen los dos. ¿Mm? Porque hay traumas, síndrome postraumático a ese grado llega, sobre todo cuando ha habido un anterior matrimonio donde hubo violencia, donde se la lastimaron mucho, o, o, ojo con esto, o que el que viene sea el victimario, ¿sí? Que sea el victimario del anterior matrimonio y que ahora se quiera casar. Y eso es algo que ustedes tienen que discernir y saber y preguntar, obviamente, que en la entrevista por qué motivo se separaron y todo, y tienen que decir la verdad, porque entonces estarían ustedes funcionando en un sistema donde uno dice la verdad y el otro miente, o el otro, el creyente, se alió con el no creyente y están manejando y manipulando en base a una mentira y a ustedes los van a usar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque con tal de unirse en matrimonio y casarse, son capaces de hacer cualquier cosa. Y eso, pues, no es bueno para nadie, ni para ellos ni para ustedes. Entonces, nada más asegurarse. Bien, vamos bien hasta acá. Son ciertas condiciones previas. Ahora, si ambos son creyentes, se aman, tienen buen testimonio, e inclusive tienen la llenura del Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil. Pero, bueno, va a ser más fácil, pero es complicado porque depende de otras voluntades, que esto será con los hijos. Y dentro de los hijos, entre más pequeñitos sean, es más fácil. Pero entre más grandes sean, va a ser muy, muy complicado. Y les voy a contar varios casos que tuvimos que nosotros enfrentar en esto, casos que vimos. Bien, bueno, ¿en qué consistiría esto de la negociación? Bueno, en esa cuestión de la negociación, este documento se los voy a enviar, ¿eh? Para que no lo copien, yo se los voy a enviar. Es importante tener en cuenta el principio de estabilización de los sistemas, fíjense. ¿Por qué? Porque dentro y sí voy a tener que tocar un poco de la cuestión de la psicología, ¿sí? En cuestión del matrimonio y de la familia, se tiene que hablar para entendernos mejor de un sistema y de un sistema de familia, de una dinámica familiar que funciona bajo un sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que engranar las diferencias para que funcione, porque los elementos está el esposo, está la esposa, o papá y mamá, que legalmente se llaman padre afín o madre afín, ya no se les llama padrastro o madrastra, sino padre afín o madre afín. Al menos acá en Argentina, no sé si todavía en México se siga usando padrastro o madrastra, pero bueno, acá, y creo que ya es una terminología internacional, que se quitó lo de padrastro porque era se empezó a ser muy despectivo, ¿no? Y me etiquetaban mucho a los niños, pero ahora se le llama padre afín y madre afín, que se me hace muy bueno. Y si no la hay, pues ustedes inauguren el término y empiezan a decir, mira, es tu padre afín. No, es que mi padrazo, no, no, es tu padre afín y es tu madre afín, que se me hizo una terminología muy buena y no es nada para menospreciar, ni mucho menos. Y dice mucho el término. Bueno, entonces, bajo esa mecánica de equilibrio de un sistema que no están unidos los engranes, sino que sí existen, pero separados y no están funcionando porque están desfasados o no han entrado, si uno está aquí, el otro está dando la otra vuelta para el otro lado y están los engranitos que son los hijos de uno y del otro, pero está la familia. Es más, tal vez ya hasta vivan bajo el mismo techo, ¿sí? Y ya estén ahí presentes. Y bueno, hay que echar a andar ese matrimonio porque les están pidiendo a ustedes
una ayuda, una orientación. Bueno, ahora, cuanto más equilibrado esté la pareja, que desde el principio ustedes vean que tienen buen fruto porque se aman, se consideran, son pacientes, son fruto del espíritu. Eso va a ser ya la probabilidad de que tenga éxito este matrimonio es muy probable, ¿sí? Se van a llevar mucho mejor. Bien. Los sistemas tienden al equilibrio. Los sistemas, en ese sentido que lo estoy yo diciendo, del sistema de la familia, de esta familia, van a tender al equilibrio. ¿Por qué? Porque el elemento principal ya está dado en esa relación conyugal. Ambos se aman, se consideran y se aceptaron tal como son. Se han aceptado con los hijos que tienen ambos y que están dispuestos a confrontar las dificultades que van a tener que vivir con estos hijos de cada uno. Ahora, eso significa, y bueno, pero ahora vean lo que dice acá, eso significa que quien aportó más se puede sentir acreedor y cobrarlo de la manera menos adecuada. Y esto sí es una tendencia a veces eh, que no es hasta sin una mala intención necesariamente, que el que haya aceptado casarse primero, ¿sí? El que buscó a una pareja y la encontró y la enamoró o lo enamoró y aceptaron, va a ser quien va a tener el control o la regulación de las relaciones matrimoniales y paternales y maternales. Eso llega a suceder. Y bueno, y que a veces esto también al principio no se va a notar, pero conforme vaya pasando el tiempo y empiece a haber una dominio o tratar de gobernar la circunstancia de familia, el que llevó la iniciativa de buscar y formar una nueva familia, un nuevo matrimonio, va a tener la tendencia, porque probablemente, y es muy común, se exija para que ya no le vuelva a pasar lo mismo y va a tender a hacerse, a victimizarse. Es más, a mí me fue mal en mi anterior matrimonio y ahora yo merezco tener una buena esposa, que ahora sí va a hacer las cosas como yo digo. Y bueno, wow, eso también es algo que ustedes van a tener que detectar. Y también puede ser que el uno o los dos hayan sido víctimas de la violencia o de lo que ustedes quieran y que ahora que están viviendo juntos, los dos no olviden y estén todos temerosos, desconfiados, que se va a manifestar en celos, en desconfianza, porque fueron víctimas. Y si ambos fueron víctimas, o sea, por eso les digo que es muy importante que estén restaurados y sanados, porque esto llega a ocurrir y aun cuando sean creyentes, va a salir de sus interior, del hombre interior, de la mujer interior, va a surgir las causas de lo que pasó, porque no van a olvidar. Es muy difícil que olviden cómo les fue en su anterior matrimonio y, y hasta pueden empezar a ellos a imaginarse que están viendo lo mismo en su nueva cónyuge. ¿Sí? No, ya estás igual a como era el otro o la otra, eres igual de celoso y eso, a mayor, yo diría, a menor experiencia y vida espiritual, es mayor la probabilidad de que haya situaciones difíciles de incompatibilidad, ¿sí? Por eso, entre más los exhorten ustedes, aunque los dos asistan a la congregación, se hayan conocido en la congregación, aunque los hayan casado ustedes, a los que ya casen, tienen que estar ahí muy al tanto, llevar un seguimiento, porque también hay otro que está interesado en que vuelva a repetirse el ciclo, y eso es el diablo. El diablo va a tratar de volver a destruir ese nuevo matrimonio. Entonces, ese es lo que van a tener que confrontar tanto ellos como ustedes como consejeros. Ahora, si está explicitado, está explicado que pone cada uno dentro de esta situación, que espera el uno del otro,
cuáles considera sus derechos y cuáles son sus atribuciones y responsabilidades. Que aquí es donde ya va a entrar una serie de reglas que van a tener que sí o sí llevar como familia ensamblada. Sí o sí tienen que llevarlas. Y ahí las tenemos por escrito para que ustedes las tengan ahí a la mano y echen ustedes como una guía para la consejería de este tipo de cosas. Ahora, es probable que la relación entre todos sea menos conflictiva si han quedado claras atribuciones y responsabilidades que deben tener todos los miembros, no solamente el papá nuevo, el papá afín o la madre afín y los hijos de uno y otro. Todos tienen que tener esta conciencia de responsabilidad, de tolerancia y de amor. Bueno, aquí vemos conflicto, siempre va a haber, que siempre va a tener para acoplarse un periodo que es variable. Porque les digo por qué es variable ese acoplamiento, porque depende mucho de la edad de los hijos. Si son hijos adolescentes de uno y de otro lado, van a tardar más tiempo en acoplarse, ¿sí? No el matrimonio, sino los hijos de uno y de otro, ¿sí? Si son niños pequeñitos, más o menos, que todavía sean de la primera infancia o digamos que hasta los 10 años de edad, puede ser más fácil, ¿sí? Y que sean recién nacidos o chiquititos y los otros chiquitos todavía. Al contrario, esos son un poco más sencillos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen prejuicios morales o recuerdos dolorosos de esos chiquitos, a menos que vengan de un trasfondo muy violento, ¿sí? Cuando vienen de una situación muy violenta, entonces es probable que sí tengan evidencias de que hay situaciones en pues, el equilibrio emocional de los niños, porque ya estaban grandes y se empezaron a hacer nuevamente pis en la cama, ¿sí? O empezaron los chiquitos a regresarse en su edad y se empiezan a comportar como bebés, eh, o que si son preadolescentes empiecen a hacerse muy rebeldes. Cuando son adolescentes, sí, ahí sí pueden encontrarse de todo, ¿sí? Inclusive adicciones, y aunque sean creyentes, ese matrimonio. O sea, ahí es un desafío. Como en el trabajo pastoral, es un verdadero desafío tener familias ensambladas. Pero, pero para eso están los pastores, o sea, los consejeros, para eso estamos, para tratar estos casos. Y si están recurriendo a nosotros, pues tenemos que ayudarles, ¿bien? Por eso es importante tratar el tema, ¿bien? Ahora, hay a muchos de este tipo de charlas, que así como lo mencionamos, que se tiene que hacer una negociación, pues como que una negociación, pues ni que fuera una empresa, no, pero se van a dar cuenta al final que sí hay, es más, yo les voy a decir quién dio esa palabra clave de hacer una negociación y que de alguna manera la mencioné a la sesión anterior, que el mismo Señor Jesucristo utilizó ese término cuando lo fueron a buscar sus papás al templo, que se perdió unos días, ¿se acuerdan? Y que el Señor Jesús le dijo a José y María, ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre debo estar? ¿Por qué tuvo que usar, siendo el Señor Jesucristo, un jovencito de 12 años de edad más o menos, por qué tenía que usar ese término de en los negocios de mi Padre? Se los dije. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados por precio, ¿sí? Y esa negociación en las familias ensambladas, probablemente uno de los dos o los dos no están conscientes de lo que costaron la sangre de Cristo. Entonces, ahí vamos a ver en la restauración, vamos a volver a tocar el tema bíblico de lo que la palabra nos dice acerca de esto. Y que finalmente, aunque las situaciones son muy complejas, que se pueden dar, pero la solución que viene de parte del Señor es muy sencilla. Para Él es muy sencilla, pero ya llegaremos ahí. Bien, dice entonces acá, son los que temen hablar de dinero pensando que si hay amor las cosas se dan naturalmente. Sí, y sí, ese es digamos,
una especie de protección que estas parejas puedan darles a ustedes. Mire, lo de menos es el dinero, es que nos amamos. Y con el amor que nos tenemos, vamos a sacar adelante nuestro nuevo matrimonio y a nuestros hijos de ella y míos. No, vamos a ver que no es así. Es un elemento muy importante la cuestión del dinero. Y les adelanto por qué. Porque si el padre afín tiene la responsabilidad de sostener a los hijos que se quedaron en su anterior matrimonio, va a tener que dividir lo que haya dictado el juez familiar, lo que tiene que dar a los hijos que se quedaron y lo que se le queda a él es para sostener esta familia. Y bueno, si quieren casar con eso, sabrán que van a vivir con, a lo mejor con lo indispensable, o a lo mejor ella va a tener que trabajar para sostener a esta familia nueva de hijos de uno y hijos del otro, ¿sí? Y va a ser situación. Por eso es que sí se aman mucho, pero ¿cómo se van a sostener? Si, por ejemplo, llega uno con 3 hijos y el otro tiene 2, ya de repente tienen 5 hijos y todavía quieren tener hijos entre ellos, se complica más la situación, ¿sí? Entonces, sí hay que tomar en consideración esta situación. Lo natural es que pasado el momento de enamoramiento, en el que hay un basamiento del yo, que a lo mejor ya pasa la euforia de que se conocieron y ya están viviendo juntos, dice, cuando a uno lo recobra, o sea, la conciencia de que ya son una familia, se comienza a dar cuenta que las cosas que los estén perjudicando. Y en el mejor de los casos entra un reproche interno. Es que el otro no se da cuenta de lo mucho que estoy poniendo en esta relación. Eso es también muy común. Y se siente como que es un mérito el que hayan aceptado a los hijos del otro. Pero si el otro también tiene sus hijos, también siente lo mismo. Es que yo acepté a tus hijos, ¿eh? Así como son. Ah, no, pues yo también acepté a los tuyos. Y ahí se van. Y ahí se van en conflictos y en situaciones, y más si son adolescentes o más grandes, ya son hijos mayores. Ahí, más adelante lo comentamos. Si alguien está pensando eso, internamente se siente no cuidado, no considerado, no retribuido. ¿Por qué? Porque puede traer una mentalidad de víctima. Si no le fue bien en su anterior matrimonio, puede llegar con una mentalidad de víctima. Se siente acreedor, podrá reprochar o victimizarse internamente, pero esa relación dejó de estar equilibrada. Ya ahí, cuando ya empieza a salir que hay una víctima, aunque no esté pasando nada, pero así se siente uno de ellos o los dos, como les mencioné, pues entonces hay que ponerlos de acuerdo. Dice, por eso hablar y la comunicación es importante, no es ser egoísta, sino una previsión de futuros problemas. Permite poner un marco para que cada uno pueda moverse con total libertad, sobre todo en lo espiritual. Los límites son fundamentales en una relación y ustedes les deben de ayudar y explicarles qué son esos límites. Recuerden ustedes que los límites son hasta dónde puede llegar, no el otro, sino yo, el yo de cada quien. O sea, hasta dónde debe llegar el marido, hasta dónde debe llegar la esposa, no debe pasar esos límites y respetar el ámbito del otro, ¿sí? Es decir, poner límites no es que el otro le ponga un hasta aquí al otro, no, eso no es eso, eso no son límites, sino que cada uno reconozca hasta dónde puede llegar y ahí está, ahí se queda. Un ejemplo, supongamos que se portaron mal los hijos de ella y hay que darles una corrección. Y agarra este padre afín y les da su disciplinada a los hijos de ella. Y a lo mejor se le pasa un poco la mano. Y eso era de lo que sufrían en el anterior. Por traspasar ese límite, él, de tratar de corregir con disciplina fuerte a los hijos de ella, ahí ya se va a armar una situación complicada. Van a empezar a salir las cosas. Sí, ya sabía, sí, eres igual al otro, también les golpeaba, era un padre golpeador y ahora esposo golpeador, y ya veo que tú eres igual. Uy, pues entonces,
Por eso es importante que se establezcan límites. No puedes pasar de acá. Por eso están estas reglas que vamos a estudiar, ¿sí? Ahí están consideradas. Y decírselas claramente. Dice, los límites son fundamentales en una relación, tanto los propios como los del otro. Cuando los parámetros son claros, hay menos cabida para lo no dicho, para las expectativas irracionales de él debería darse cuenta. No, hay que hablarlo. Por ejemplo, y lo marco como expectativa irracional porque nadie puede pretender que el otro adivine lo no dicho. Cada uno mira la realidad desde su propio punto de vista, que es diferente al otro. Y eso ustedes, cuando estén en la consejería, sí tienen que ayudarlos a que se reconozcan y se den cuenta cuál era la situación real, verdadera, por la cual existió la anterior separación, ¿sí? O sea, ¿por qué te separaste? Y quiero que sean sinceros. Y a lo mejor, si ustedes son el matrimonio pastoral o consejero, llamar a ella y decirle, quiero que me abras tu corazón conmigo y que me relates, me cuentes por qué te separaste del anterior matrimonio. ¿Por qué? Y el consejero varón, con el esposo afín, ¿sí? O sea, ¿cuál fue la causa de tu separación? Y quiero que seas honesto y transparente, porque con tal de continuar juntos les pueden decir cualquier cosa. Y si no quieren decirlo, no, es que no quiero recordar, o sea, no se valen los pretextos. Si no quieren, mira, cuando me digas la verdad de lo que sucedió, regresa conmigo y seguimos hablando, ¿sí? Y dejamos en suspenso la próxima entrevista. Ustedes tienen derecho a hacerlo. ¿Mm? Hasta que es. No, pero ¿cómo? Bueno, ponte a orar, en verdad que el Señor te ayude para que lleguemos a un buen entendimiento, porque yo necesito manejar las cosas en base a la verdad, porque si tu anterior matrimonio se estuvo manejando en base a las mentiras, no vamos a seguir tratando de remediar tu situación también con esas mentiras. Pues entonces no, es imposible eso. O sea, eso que quede claro. Vamos a orientarte y ayudarte, pero en base a la verdad. Por eso me lo tienes que decir. ¿Sí? Me lo tienes que hablar y decir. Y bueno, eso va a ser muy importante que también se tenga que hacer por eso. Ahora, va a quedar también, ya saben, grabado este video. No va a haber problema para que lo vuelvan a escuchar todo esto. Aparte que lo van a leer y vamos a ver un video en un momento más, porque tiene que quedar todo claro con ustedes. Con este tema no puede quedar una sola duda con ustedes. Bien, bueno. ¿Qué consejos hay para que se tomen acuerdos antes de las reglas? Esto es antes de las reglas, ¿sí? Estos son los consejos que ustedes tienen que darles a ellos, que lo consideren. ¿Dónde vivirán? ¿Sí? ¿Dónde vivirán? Y fíjense lo que se comenta aquí en esto que está acá escrito. Vamos a ver. Dice este primer párrafo. ¿De dónde van a vivir? Es preferible que sea una casa nueva, donde no hayan vivido previamente ninguno de los dos, que sea reconocido por todos los hijos, ya sean comunes o los de familias anteriores, como un lugar nuevo donde se desarrollarán situaciones nuevas. Y sobre todo por una cuestión, no es tanto por los cónyuges, sino por los hijos. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes, sobre todo adolescentes, son muy territoriales, ¿sí? Tenían su propia habitación, tenían su propia ropa, tenían hasta sus propias mascotas, los niños sus propios juguetes, sus propios lugares y áreas de juego, ¿sí? Sus propios amigos, y eso, pues es un sentido de pertenencia, y estaba bien. Por eso casi siempre las principales víctimas de una familia ensamblada muy disfuncional son los hijos, son los hijos. Entonces, para evitar esa territorialidad, es mejor que se vayan a un lugar neutral, ¿sí?
Puede ser que se vayan que la casa donde están viviendo sea propiedad de él o propiedad de ella y que ahí esté llegando el uno o la otra. Bueno, eso es deseable que alquilen esa casa o que la vendan con tal de sostener esa nueva relación matrimonial, ¿sí? Y que hagan una nueva, alquilen otro lugar para hacer de esa nueva habitación un lugar neutral, ¿sí? Un lugar en donde no haya eh, disputas territoriales. ¿Mm? Y también la influencia de las familias cuando están viviendo en la casa de él o de ella, que se le heredaron o que él la compró y que lleguen ahí hasta los familiares del anterior matrimonio. Se dan casos. Les digo, hay muchísimas variables, ¿sí? Porque el ex cuñado era el super amigo del padre afín y todavía siguen siendo amigos, aunque ya no están casados con su hermana de él, del excuñado, y se quieren salir a pasear o que los primos se quieren ver y todo. Sí, sí se hacen situaciones, ay Dios mío, son familias muy complicadas, pero va a haber muchas, ¿eh? Bueno, dice aquí también, es más fácil que la nueva pareja pueda ser vista como autoridad en esta nueva familia y se respeten sus reglas si se está viviendo en un lugar neutral, ¿ok? Si la pareja se instala en la casa de uno de ellos, habrá un desequilibrio de autoridad y pertenencia, y autoridad no necesariamente del cónyuge, sino de los hijos, ¿sí? Que se sienten con autoridad, porque esa es su recámara y lo ha sido desde que es niño, chiquitito, y es adolescente. ¿M? Y tiene colgados sus retratos y tiene colgados sus avioncitos y sus colecciones, y ahora llega un intruso, un hermano nuevo, un hermanastro o hermano afín, a invadirle su territorio. ¿M? Y eso, pues, por eso es sí necesario que se vayan a un lugar neutral. Por eso, antes de que se unan en matrimonio, sí decirles esto, tienes que conseguirte otro lugar donde vivan. ¿Mm? Pero es que en la casa, bueno, pues sí. Ahora, si no hay mayor por las cuestiones económicas o que la casa esté muy vieja, muy deteriorada y no la puedan alquilar, pues tendrán que poner muy en claro esto, las reglas que vamos a comentar en un momento más. Bien, bueno. A ver, por lo general son los hijos de la mujer lo que esto puede suceder, que convivan con la nueva pareja. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, por las cuestiones de las leyes civiles y familiares, es la mujer la que conserva a los hijos, la patria potestad, ¿sí? En estos casos, y según la nueva propuesta legislativa, como les mencioné, el padre afín. Ahora, pero este no es un lugar que devenga naturalmente, o sea, no porque sea un padre afín, ya, automáticamente el corazón de los nuevos hijos ya se lo ganó. No, puede ser una labor que se tenga que llevar un tiempo a que el padre afín se gane el corazón de los hijos de ella y al revés, ¿sí? Tiene que ser una cosa muy sabia, muy pausada, que ahí tiene que ser una labor conjunta y ustedes ayudándolos a eso. En principio es alguien extraño que viene a poner límites, condiciones y que le quite el lugar de privilegio que antes tenían con su madre. ¿Mm? Entonces esto dale este consejo a él, al padre afín sobre todo, porque como padre pues va a ser la autoridad o esposo. Dice, no llegues a gritar, no llegues a dar órdenes y no llegues a decir, ahora sí, ahora que yo soy la autoridad, yo soy aquí el padre y aquí las cosas se van a decir como yo digo y eso, ya, esa familia ya empezó mal, ¿sí? Ya empezó mal. Entonces, mucho cuidado. No llegues a gritar y hablar. Si están en el terreno, en el territorio de la madre afín, decirle al padre que va a llegar a esa casa. No puedes llegar a poner límites territoriales. Te los tienes que ganar tú.
con amor y paciencia y tolerancia. Y con los hijos de tu nueva esposa, tienes que ganarte el corazón de ellos con sabiduría y contener a tus propios hijos, si es que se van a vivir ahí. ¿Mm? Bueno, ellos se querían casar así y así va a tener que ser. Para que la relación fluya, es fundamental el rol de la madre biológica. Ella es la encargada de tratar directamente con su propio hijo. Y aquí ya empiezan a salir algunas cosas como reglas que va a haber, pero es como ahora es todavía como consejo, ¿sí? Es decir, que la mamá biológica, si tiene ahí a sus propios hijos, ella es la que tiene que tratar con sus propios hijos de temas, de disciplinas, de límites, de territorios, etcétera. Y el padre afín, que llega con sus propios hijos, él tiene que hablar con sus hijos. Es decir, no, y ese es un error muy común, que diga el padre afín, pues, oye, que tus hijos, a su nueva esposa, que hable con mis hijos, para que tú habla con mis hijos para que les queden claras las reglas y yo hablo con tus hijos para decirles cuáles son las reglas de la casa. O sea, algo cruzado. No funciona, ¿sí? No funciona. Cada uno tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque está el extrañamiento, los prejuicios, las mentiras, las lastimaduras en los hijos de uno y otro del anterior matrimonio y es una venda en los ojos que no les permite ver el verdadero corazón, si es buena persona, del padre afín o de sus hijos, que los hijos sí llegan en buena onda y sí quieren hacer una familia. ¿Mm? Pero los otros, si les fue mal, y dice, no, ¿qué me va a dar a venir a mí a dar consejos? Es extraño, yo ni lo quiero, ni sé quién es. Además, tú te metiste con él, a su mamá, ¿no? Ahí tú, hazle, pero yo no le voy a hacer caso. Yo no le voy a obedecer a alguien que ni sé quién sea ni nada. Sino yo le obedecería más a mi papá y miren qué pasa, porque lo hemos visto. ¿Sabes qué? Adolescentes, mejor me voy con mi papá. Oye, pero él te golpeaba y sigue siendo adicto a algo así, pues no le hace, pero voy a estar mejor con él que con este que me viene a dar órdenes. Eso sí también llega a pasar. Tenemos una parejita así, en donde el padre es un pillo, estafador, defraudador, y el hijo de él y de ella debería de vivir en el nuevo matrimonio. Es un adolescente. Bueno, y como el padre afín, nada más tienen una hija chiquitita, es muy, no tiene un carácter así muy de autoridad. No, hombre, el adolescente prefiere irse con el padre que hace de las suyas y tiene mujeres y los hijos de él, que ya tenía antes, de otro matrimonio. Bueno, es un desastre. Pues prefiere irse el adolescente ahí y en la casa de este nuevo matrimonio, con su mamá biológica y su padre afín, tiene su propia recámara en un departamento amplio. Le han comprado lo que él ha querido, le han dado cierta libertad. Bueno, pues ni así lo acepta. Pero bueno, porque no ha habido, bueno, pues ya ahora ha cambiado un poco, porque los hemos estado acompañando ya por 3 años de estarlos llevando, y bueno, ya las cosas han mejorado, ¿qué diré yo? Un 50%, y son bien colaboradores este nuevo matrimonio, y hasta el padre afín ha ido a hablar con el padre biológico y decirle, oye, las cosas no son así, ayuda a tu hijo, y al ayudarlo tú a tu hijo, nos ayudas a nosotros a seguir adelante. Y bueno, ha sido complicado, pero así es esto. Bueno, dueño en el sentido de socio de la madre, eh, el dueño de la casa, ¿no? Si es el papá. Dueño en el sentido de que es su casa y ayuda a sostenerla. Por cierto, que aquí se tratará, aquí debe decir tratará, el tema de quién es el dueño real de la casa y quién aporte económicamente. Aquí ya también por ahí va a ser otra reglita que vamos a comentar. Ahorita son consejos, pero ya estarán escritas como reglas. No se preocupen. Es importante que no se fuerce el afecto de ninguno de los dos lados.
pero sí el respeto, ¿sí? Es decir, no se va a lograr que se amen con locura. ¿Mm? Eso puede ser que ya lo tengan y por eso se aceptaron, o puede ser que sea por conveniencia, por supervivencia. Bueno, si es así, está bien, no hay problema, pero sí debe de haber respeto. Y eso sí lo tienen que enfatizar ustedes mucho. No olvides nunca respetar a tu nuevo cónyuge. Sí o sí, tienes que respetar su carácter, sus deficiencias, sus situaciones difíciles. Bueno, tienen que ayudarse el uno al otro y que pidan la ayuda del Señor y el consejo que les damos para que salgan adelante. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ok. Si viven en la misma casa en que los hijos vivieron con su padre, vamos a suponer, si viven en la misma casa en que los hijos vivieron con su padre, porque el padre se fue y se quedaron con la madre biológica, los hijos verán a la pareja de su progenitor, madre o padre, como un intruso y no aceptarán las nuevas reglas. Eso es común. Por su parte, la pareja que va a vivir a la casa donde previamente estaba constituida la antigua familia, no se sentirá con derechos, será un visitante. Y eso es algo que al principio, tanto él, si es el esposo que llega a ese territorio de la madre y de los hijos de ella, y los hijos de él que también lo acompañan a él, de alguna manera sí se van a llegar a sentir como extraños en ese lugar. Sí. No hay que enfatizar, recalcar ni hacérselos ver porque lo están sintiendo. Sobre la marcha, ustedes los van a ir llevando a que no es lo importante tanto el lugar como el amor que se deban tener y la unión para salir adelante como familia, ¿sí? Es decir, que ustedes los lleven en un proceso en el que lo que sobrepase sea el amor y la unidad para que el lugar llegue a ser no prioritario, sino secundario. ¿Mm? Es una meta que ustedes se deben de proponer. Ahora, si viven en la casa de la nueva pareja, vamos a ver, ¿qué pasaría? Si viven en la casa de la nueva pareja, estos chicos se sienten afectados por el cambio de lugar, ¿sí? Para los chicos es muy importante, sobre todo si están viviendo en el mismo lugar, la misma colonia, la misma calle, y tienen ahí a sus propios amigos, o que lleguen los primos que siempre habían llegado y que la ex esposa no les prohíba, o sea, no esté de acuerdo, que digan, oye, van a ir sus primos de nuestros hijos, ¿no? A la casa donde vives ahora con esa mujer, y van a ir sus primos y van a llegar. Y bueno, eso puede suceder. ¿Qué va a pasar ahí? Que bueno, si llegan en un buen plan y que haya ya instituido una cuestión de respeto y eso, bueno, después de que se hayan cambiado los nuevos que llegan, si son mayorcitos en una casa que no les pertenece, lo que a veces determina que los chicos generalmente van a optar por no querer ir. O sea, no estar. Si llegan los primos del que ya siempre ha vivido ahí, de los niños que siempre han vivido ahí, al principio es conveniente que el papá se lleve a pasear a los hijos de él en lo que llegan los primos de los que están en la casa, que siempre han estado en esa casa. ¿Sí me explico? Y así, ¿sabes qué? Van a venir los primos de mis hijos y están de acuerdo y se quieren ver y se quieren mucho. ¿Qué podemos hacer para que no haya ahí con los primitos, que luego siempre salen comentarios? No hay problema, los llevo al cine o me los llevo a tomar un helado, me los llevo a dar una vueltecita y eso. Y conforme vayan acostumbrándose a que ya hay una casa donde que hay un nuevo matrimonio y que esporádicamente se puedan encontrar o al menos presentarlos y que se saluden sin necesidad de que se aprecien, eso va a ser una labor de tiempo y eso es lo que hay que hacer. El dueño de la casa
nueva pareja de la madre a menudo se siente invadido, tanto a nivel espacial como a las nuevas costumbres también. Bueno, pues sí. Hijos que vienen de visita los fines de semana, como pueden ser primos, hijos o lo que sea. Por lo general son los hijos del marido, ¿sí? Por cómo quedan las cosas ante el juez civil y familiar. Es fundamental que tengan un espacio en la casa que puedan sentir propio, que conozcan las reglas para esta casa. Si están viviendo en una casa que ya no es un lugar neutral, va a ser más fácil. Pero si no, bueno, empezar a marcar territorios. ¿Cómo se pueden marcar territorios? Es decir, esta cama, esta ropa que está en este closet es de tu nuevo hermano afín o tu hermana afín. Y hay que respetar ese lugar, esa cama, esos juguetes. Eso se tiene que estar hablando y diciendo con frecuencia. Si quieren tomar algo, pidan permiso, ¿sí? Pidan permiso. No tomen algo que no les han autorizado, que quieran agarrar, y menos destruir o porque los primitos o los amigos o inclusive hermanos mayores que no viven ahí y que son hermanos mayores de los que sí están en la casa, como que quieran tomar represalias, ¿no? O vengarse del anterior, el papá que se fue, su tío que se fue. Y bueno, son cosas que se enfrentan. Así es que tiene que establecerse cuáles son las reglas de la casa, que hay derechos, hay obligaciones y que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y que no necesariamente tengan que estar todo el tiempo allí. Si el hijo visita al padre, es para verlo a él y no a su pareja, ¿sí? Algunos padres retiran a sus hijos, pero luego no se hacen cargo. Los dejan con la nueva esposa, ya sea porque trabajan, tienen actividades recreativas o lo que sea. Como dijimos anteriormente, el hijo va para estar con el papá. Si esto no se respeta, tanto el hijo como la pareja se sentirán exigidos, no escuchados, no considerados. Si por razones de espacio no hay un lugar preparado para estos hijos dentro de la casa, porque es chiquita o nada más hay 2 habitaciones, entonces el padre biológico quien deberá ocuparse de estar con ellos. Si los hijos superan los 11 años, que es la edad que se considera que ya se pueda estar conviviendo los hijos de menos de 11 años, o prejuveniles o preadolescentes, una manera puede ser, como les mencioné, salidas para comer, compartir alguna actividad donde se puede establecer un espacio para la intimidad emocional, algo que se puede hacer y que es una labor que ustedes pueden recomendarle a los papás cuando no es la casa de ellos o la mamá que no es casa de ella, es que se lleven se vean con sus hijos biológicos en la casa del papá o la mamá de ella, o sea, con los abuelos, ¿sí? O tíos. ¿Sabes qué? Vamos a ir a visitar a tus tíos o con mi mamá, que es tu abuela, o con tus abuelos, y ahí nos vamos a quedar a dormir esta noche. ¿Para qué? Para que los hijos de tu nueva madre puedan quedarse con su mamá, ¿sí? O sea, buscar esos acuerdos, buscar esas cosas. Eso ya estamos, si se dan cuenta, ya estamos entrando ya en una negociación, ¿sí? O sea, tratar en lo posible, mientras se entienden, se conocen, a lo mejor ir a algún paseo, no largos, sí ir un día de campo, ir al zoológico y bueno, él ir ahí con sus hijos y ella allí, y que se vayan tratando entre ellos, y es una labor de acercamiento la que se tiene que hacer. Como dijimos anteriormente, el hijo va para estar con el padre. Si esto no se respeta, el hijo como la pareja se van a sentir que se les está exigiendo querer a alguien que no quieren amar. O sea, para comer, compartir alguna actividad, para esa intimidad emocional, eso es lo que habíamos dicho. En cuanto a la economía, ¿qué consejos podemos dar? Es fundamental que antes de la convivencia aclarar el tema del dinero. ¿Quiénes aportan en la casa? ¿Quién
¿Mantiene a los hijos de quién? Los hijos se mantienen con una economía independiente, por ejemplo, porque hay una aportación por disposición de las leyes, se tiene que decir, mira, yo nada más me quedé con esta parte de mi sueldo. Fíjense qué tremendo, porque yo les cuento cómo es aquí en Argentina, que cuando el padre vive una situación así, el gobierno, cuando está el divorcio y ya se dictó sentencia de divorcio, el gobierno se comunica con el patrón del padre divorciado y le descuentan la empresa donde él trabaja, le descuentan esa parte del sueldo y la misma empresa se los envía a la esposa. ¿Sí? O sea, ese dinero nunca lo ve el esposo, se lo quitan. Y cuando no quieren, aunque no quieran, el marido diga que no quiero que darle a esa, porque a lo que sea, no importa. Aquí dicen, le secuestran el sueldo y se lo quitan. Y si se opone, se lo llevan a la cárcel. Aquí hay un montón de varones en las cárceles que, que no han hecho las cosas correctas porque no han querido dar que es generalmente la mitad de su sueldo. Generalmente la mitad de su sueldo. Y si estaban ganando el mínimo, pues se quedaron con la mitad del mínimo. Y es muy complicado acá, muy complicado. No sé cómo estén las cosas ahí en México. Y si no lo saben, les recomiendo que se echen una revisadita en las leyes familiares para ver cómo están, para que no incurran ustedes en un mal consejo de tipo legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque les pueden llamar la atención a ustedes como consejeros orientadores por dar una apreciación o comentarios errados. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Y si tienen ustedes cercanos a abogados ahí, que bueno, ahí en México está mi consuegro, que es muy buen abogado, o si tienen otros en las congregaciones, mandárselos con ellos, ¿sí? Mandárselos con ellos. Y que tengan también, les recomiendo mucho que tengan psicólogos o psicólogas cristianos que se hicieron psicólogos, ¿sí? No psicólogos que se hicieron cristianos, ¿sí? Mucha atención. No psicólogos que se hicieron cristianos, porque no funciona eso, no, yo sé que eso no funciona. Pero si son creyentes auténticos, de buen testimonio y fruto en el espíritu, y se estudian y se hacen psicólogos y tienen buenas referencias, tienen que tener siempre a su lado a esas dos personajes, abogados y psicólogos, ¿sí? No se metan ni incursionen en el terreno que les corresponde, ni a los abogados ni a los psicólogos. Podrán ustedes hablar con ellos en casos muy complicados, muy difíciles, ¿sí? O sea, también ustedes tienen ciertos límites, no los rebasen, porque pueden enredar mal las cosas involuntariamente. Acá en Argentina, cuando eso hace algún pastor, se lo llevan a la cárcel, ¿sí? Cuando acá un pastor se mete en terrenos que pertenecen a la abogacía, a las leyes civiles y familiares, o se mete en cuestiones de psicología, vienen por el pastor y se lo llevan a la cárcel, ¿sí? Está muy penado acá, muy penado. O sea, se tiene que hacer con la Biblia en la mano y decirle, así dice el Señor, ¿sí? Y no tratar de dar un consejo, una orientación que dan los psicólogos, eso, tengan mucho cuidado. No sé en México cómo está eso, pero como esto es ya hoy hay un pensamiento común en los estilos de gobierno muy similares a los que hay acá, los que están en México, que defienden mucho más a la mujer que al hombre, etc., X situaciones, tengan mucha precaución y sean muy prudentes. Nuestra labor es orientación espiritual en el pastorado, ¿ok? ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, para que no se metan en problemas. Bien, y si a veces es necesario detener la consejería y si le sabes que tengo que consultar con alguien que sabe de leyes o tengo que consultar con alguien que, o si los envían ahí también,
Y hasta que no se vea ya la línea que se va a seguir en manos de un abogado de lo familiar o en una área de psicología que atienda a la familia, entonces, ya, cuando ya estén encausaditos, entonces que regresen con ustedes. Bien, y a lo mejor nada más es orar por ellos, puede ser, pero sí no se metan en camisas de 11 varas. Es mi recomendación que les hago. Bien. Por eso aquí dice, a veces los exmaridos no pasan su cuota alimenticia y los hijos de la mujer son mantenidos por la nueva pareja. O los hombres pasan tanto a sus exmujeres que prácticamente no aportan en la nueva familia y la que tiene que trabajar es la esposa, ¿sí? Es la que tiene que trabajar, la nueva esposa. Y la nueva esposa sostiene hasta el marido porque no le alcanza, todo se lo lleva el anterior matrimonio. Entonces es ir equilibrando las situaciones también. Esto debe ser aclarado. Lo mismo es que la repercusión que esto tiene en los límites y atribuciones en la cuestión del manejo de la economía. Muchas veces no se habla de economía porque resulta incómodo, pero se expresan ciertas prerrogativas que no siempre están aclaradas y consensuadas. ¿Por qué? Porque pues se aman tanto que el dinero es lo de menos y no es cierto. Toda la cuestión y manejo de la economía es muy importante. ¿Por qué? Porque se presta para muchas cosas. El dinero, nos guste o no, da poder. El tema es consensuar qué tipo de poder, con quiénes y en qué cosa. Cuando esto no está claro, se juega un poder entre bambalinas, o lo que es peor, una extorsión a partir del poder que ese dinero da. Y eso sí, ya va a hacer fracasar esa nueva relación. Si está claro qué pone y qué sostiene cada uno, qué significa ese esfuerzo, qué se espera del otro cuando uno hace esa inversión. Y cuando hablamos de inversión no me refiero concretamente a dinero, sino al esfuerzo, al producto del esfuerzo que está haciendo ambos para sostener a esta nueva familia. Y cuando los hijos ya son adolescentes o más, hay que ponérselos bien en claro. A ver, ¿estás yendo a la universidad? Sí. ¿Y quién está pagando tus estudios? Mi esposo, que no es tu papá, que es tu padre afín. Y él está haciendo un esfuerzo grandísimo para ayudar a sostener, porque aparte tiene la obligación legal de sostener a sus otros hijos. Eso se tiene que hablar y poner en claro. O sea, que evalúen los hijos, sobre todo si ya son adolescentes. No, pues no me importa. Bueno, entonces ya va a tener que haber algunas recortes en otras cosas, ¿no? Y bueno, así tiene que hacerse. A esta altura de la lectura, algunos están planteándose que algunas cosas se hacen sin retribución, que quien se une a una mujer con hijos del primer matrimonio, que no tiene un ex que se haga cargo, se une sabiendo que la esposa viene así, sobre todo los que vienen de uniones libres, ¿sí? Cuando no hay obligaciones legales. Cuando no hay obligaciones legales, la esposa que estuvo viviendo en unión libre, no es su ex marido, su ex pareja, pues no tiene ninguna obligación legal, ninguna. Y posiblemente se esté exigiendo y no están viviendo los hijos de un producto de una unión libre. Por ejemplo, que estén viviendo con la abuela, eh, mamá de la ex esposa, y que ahí estén los hijos de él, todos o unos. Y hay que sostenerlos. Y a lo mejor la madre biológica o el padre biológico no los atiende, no quiere saber nada de ellos o lo rechaza y no los quiere. Pero el marido que está ahora en la nueva familia, pues son sus hijos. Y ahí hay una obligación de tipo moral. No, se van a ir a vivir en la calle. Casi la mayoría de las historias de los chicos, de los niños y niñas que viven en la calle, son ese tipo de niños, que son rechazados por todas las familias, que no quieren saber nada de ellos y que provienen de uniones libres, ¿sí? Y eso sí es un verdadero drama. Y bueno, pues hay que ponérselos en claro, que si se van a unir y vienen de una unión libre,
¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se mueran de hambre? Son tus hijos. Ahora, si la nueva esposa es una buena mujer y está dispuesta a compartir y todo, y con tal de que esos otros niños no sean víctimas del rechazo y los aceptan, pues bueno, harán 1000 sacrificios. Es complicado, es complicado. Por cierto que bueno, la tomo, lo deja, lo que hace no es por los chicos, sino por ella. Por cierto que esta es una opción, pero hay que explicarlo bien. De lo contrario, pueden crearse en el hombre expectativas de reconocimiento que no siempre se dan. Además, cabe aclarar qué lugar tendrá la pareja en la vida de los chicos. ¿A qué los compromete? ¿A quererlo, a respetar sus normas, a someterse a sus deseos? Sé que para algunas cosas de las que se están diciendo son exageradas y en otras obvias. Los conflictos están plagados de estas. Lo que es innegable para uno, para el otro no. ¿Por qué? Porque hay una situación que les quiero decir también. Cada uno trae su propia medida de cuestiones morales y espirituales, ¿sí? Cada uno trae una diversidad de lo que es moral para uno, puede ser inmoral para el otro, ¿sí? Lo que puedan ser buenas costumbres para uno, pueden ser malas costumbres para el otro. Por ejemplo, les doy un ejemplo de algún caso que conocí, que eh, hay un matrimonio y que nuevito, bien, se casan, tienen sus hijos. Y cuando ella, por primera vez, se va a quedar a dormir en la casa de sus suegros, y nada más tenían un hijito o dos, creo, chiquititos. Y cuando va la nuera a quedarse en la casa de los suegros, y al otro día, cuando se levanta ya de que despierta en la mañana, ¡oh, sorpresa! Andaba el suegro y la suegra y los hermanos de su esposo, su hermano y su hermana, en ropa interior, todos en la mañana, todos a desayunar en ropa interior, el suegro, la suegra y los hermanos de él, y ella se queda, ¿qué? ¿Cómo que andan? No, pues ¿qué tiene? Pues es que así ha sido toda la vida, así estamos acostumbrados. Y ahora querían acostumbrar a la nuera. ¿Cómo va a ser eso? ¿Me explicó? Pero era la medida digamos, de la costumbre ética y moral de esa familia. Y ella se tenía que adaptar sí o sí, porque pues era la esposa del hijo, ¿no? ¿Saben qué? Nunca se adaptaron. Ella nunca se adaptó. Ella dijo, no vuelvo a ir, no me vuelvo a aparecer en la casa de tus papás. Bueno, a mediodía comer eso y espero que estén vestidos para poder entrar a esa casa. Porque de otra manera, ¿cómo voy a ver a mi suegro en ropa interior? ¿Cómo me van a ver a mí, tu esposa, en ropa interior en las mañanas cuando yo me levanto? No, ni de loca. Oigan. Y así, bueno, esa es una. Pero hay otras cosas, ¿no? Aparte de esas, ¿no? Aparte de otras cosas, que cada familia tiene su propio universo, su propio mundo, y son cosas que se deban dar a conocer antes, se deban de saber y aceptarse. Si se aceptan así, pues bueno, se tendrán que aceptar de esa manera. Y bueno, vamos a ver, ahora, reglas de convivencia. Aquí sí, entonces hablamos de reglas, pero bueno, ya se nos fue el tiempo un poco. Eh, yo quisiera que viésemos el video, pero vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Tomamos un descansito y vemos este video que habla también mucho de esto, de lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Bueno, vayamos y descansamos 5 minutitos para que podamos regresar. Pueden apagar su video, su micrófono. Son las 10:23:25. Bueno, acá son 8, no, 9:25 9:25. contigo, ¿verdad? Bueno, 9:30 regresamos. ¿Les parece bien? Aquí nos Gracias. vemos. Bueno, Gracias, Doc. ok. Nosotros nos vamos a sustentar bíblicamente, si bien nos falta ver algunos pocos de puntos por ahí, que ella por ahí los mencionó,
y espero que los hayan captado. Les voy a enviar también el link del video para que si lo quieren volver a ver, lo puedan ver con calma. Que últimamente ya es tan compleja la situación hoy, tan compleja, sobre todo con las nuevas figuras familiares, la ha hecho todavía mucho más complicada. Pero bueno, así está. Y vamos a ver el sustento espiritual, que finalmente para ustedes esa va a ser la respuesta, el respaldo y el apoyo de que espiritualmente se reciba la ayuda del Señor y se salga adelante en el trato con las más complejas de las circunstancias de familias. Esta es el top de familias difíciles que hay que tratar en la consejería pastoral, ¿sí? Y que va a ser más frecuente cada vez. Cada vez va a ser más frecuente. Entonces tienen que estar ustedes preparados en lo mejor que se pueda para poder dar una orientación adecuada para esto. Bien, bueno, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver si se dieron cuenta de ahí de algo que les haya llamado la atención de lo que dijo la psiquiatra y que mencionó principalmente el entrevistador, de algo que no les había yo mencionado. A ver si alguien lo captó. ¿De la relación entre los hijos? Sí, que se enamoren los hijos de él y de ella, ¿sí? Y que bajo las leyes se va a considerar como una relación incestuosa y que está tipificado como un delito. Y bueno, ahí, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, esa es una de tantas, ¿no? De tantas situaciones que se puedan presentar. Pero está bien, vamos a ir al sustento bíblico. En la próxima sesión vamos a ver qué nos puede decir la palabra de Dios para ayudar a este tipo de personas. ¿Ok? Bien. A ver, Isaac está levantando la mano. Sí, doctor, una preguntita. Hola. Cuando se ensamblan esas familias así y que los hijos ya tienen edad, bueno, no sé, adolescentes, y que entre los mismos chavos de uno y de otro padre eh, hagan una relación de noviazgo, ¿es válido? Me parece que se tiene que hacer un juicio, ¿sí? Para que no se tipifique como delito, porque ¿cuál es el principal problema en el que se trata de evitar? La consanguinidad, es decir, la mezcla de los mismos genes, para que no nazcan hijos con taras o de enfermedades congénitas, porque cuando son hermanos biológicos que se enamoran y se quieren casar, o primos, y sobre todo primos primeros, o sea, de cercanos, primos hermanos. Entonces, por eso es que se considera más que nada por la resultante de la descendencia. Como ahí, en estos casos, no hay consanguinidad o mezcla de genes, es un atenuante. Pero entonces, para que legalmente sean reconocidos, pues hay una serie de instancias que sean mayores de edad, que están conscientes, etcétera, etcétera, y se tendrá que arreglar la dinámica del trato de las cosas raras que se van a formar, ¿no? En cuanto a títulos, ¿no? Porque, bueno, van a ser esposos, pero a la vez son hermanos o hermanastros, por así llamarlo, y qué va a ser el hijo del papá afín y la mamá afín, o sea, se hacen unas ensaladas impresionantes, ¿no? Bueno, entonces, por eso les digo que sí es conveniente que den una repasadita o consulten con un abogado de lo familiar cómo en el ámbito de lo legal se puede solucionar. Pero eso sí es seguro. Si hay consanguinidad, sí está prohibido. Para que, no tanto porque, pues, como si son, no tienen una cuestión biológica, pero si sí la tienen, es para proteger a los hijos que nazcan, ¿sí?
porque ahí la probabilidad de que nazcan con una deficiencia es muy, muy, muy factible. Y que además no solamente sea la primera generación, sino la segunda y hasta la tercera generación de genes dominantes y recesivos, que ahí hay un choque fuerte, ¿no? Con el nacimiento de otras generaciones. Entonces, pero ya es atenuante que no haya consanguinidad y bueno, ahora con los nuevos estudios de laboratorio se tiene que hacer una determinación, un mosaico genético de uno y el otro para que se compruebe y se verifique y por medio de un juicio en lo familiar se pueda llegar a la autorización por no existir un precedente de esa naturaleza. Pero ahí surgen ya otras cosas también ahí, como va a ser la cuestión del manejo de las herencias o los derechos, en qué se ubica a un hijo que nazca de entre hermanos, así, ese tipo de hermanos, ajá, y los hijos que tienen, qué tanto derecho tienen a las herencias de los padres, si eran hermanos, bueno, o sea, imagínense ustedes todo lo que se puede dar de complejo esto, de complejo. Por eso hay abogados que se especializan en esto. De hecho, es una especialidad este tipo de situaciones en la cuestión de lo familiar. Ahí será interesante tener, no sé ahora cómo esté manejando en México estas situaciones, pero bueno, vamos a tratar de averiguar cómo se está manejando. Y si alguien tiene alguna información breve que lo pueda comentar, bienvenida su opinión y su descubrimiento que haga de ese manejo. ¿Sí? Pero no nos corresponde a nosotros en el pastorado solucionar eso. No nos corresponde. Sino, claro que nos apegamos a las leyes que estén vigentes, pero seamos cautos en proseguir o no. O sea, que antes de que se involucre en una relación de matrimonio, no se siga adelante. Si es que va a traer muchas complicaciones. Bueno, ahí tenemos que hacerla un poco de villanos, o hacerlos conscientes más bien, de hacerlos conscientes, a la que van, a la que se van a meter. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves, miércoles, perdón, para proseguir con el tema. Les mando los links, el documento de Word y el link del video. ¿Está bien? Bien, bueno. Gracias. Descansen y nos vemos. Hasta luego, Lore. Buenas noches, Jovita. Gracias, doctor. Buenas noches. Que descansen. Bye. Nos vemos. Sí, Maguita. Saludos allá.